Hola, soy David y hoy os quería hablar un poquito sobre filtros polarizadores. Este vídeo va a ser un pelín raro porque lo voy a grabar en distintos momentos, más que nada para encontrar los mejores momentos para poder mostrar los efectos de lo que es un filtro polarizador. Y dichos efectos los vamos a usar más que nada para tres cosas. Si tenemos un cielo que tiene bastantes partes azules, vamos a conseguir que ese azul sea bastante más intenso, aunque hoy todo hay que decir que hoy en día eso es un efecto que podemos conseguir fácilmente después en postproducción sin necesidad de un filtro polarizador, en Lightroom, Aperture o cualquier tipo de programa de estos. También lo podemos usar para evitar reflejos en el agua o poder ver a través del agua para ver el fondo de un río o del mar. Y también lo vamos a poder usar para intensificar el color, sobre todo en zonas de campo, bosque, donde ha llovido el día anterior, aunque esto también funciona sin que esté todo mojado, donde ha llovido, el campo está mojado, vamos a conseguir intensificar mucho más el color. Ya por el simple hecho de llover, los colores son más intensos, con el filtro polarizador aún estarán más saturados. Sin haber llovido o sin estar mojado, también intensifica los colores, pero el efecto es bastante más sutil y muchas veces la gente ya ni se molesta en usarlo. En esta pequeña primera parte, antes de entrar en los otros segundos vídeos donde os mostraré el efecto en cada una de las distintas condiciones, simplemente os voy a mostrar un pelín por encima lo que es un filtro polarizador, más que nada para la gente que empieza en la fotografía. Y más que nada el filtro polarizador es simplemente esto que tengo yo aquí en mis manos, donde es un filtro que está compuesto básicamente por dos partes. Una parte donde tenemos el cristal y que es la que se va a montar sobre la cámara, o también puede llegar a montarse sobre lo que es un portafiltros, como en este caso el portafiltros Lee más un filtro de Leupan de 105 milímetros, cuanto más grande más caros son, por cierto. Y una segunda parte que es el anillo, que vamos a poder girar, y cada vez que giremos el anillo lo que giramos es el filtro polarizador en sí y cambiará el efecto, pasará de no tener ningún efecto sobre la imagen a tener un efecto bastante intenso. Lo cual es muy importante, como mostraremos en el ejemplo del cielo. Si usamos un gran angular y polarizamos, podemos tener un efecto no deseado, es que tengamos unas zonas del cielo azul muy intenso y otras zonas azul muy claro, que al final hay alguna gente que le gusta, a mí personalmente no me gusta tanto, y es un efecto que si lo hacemos mal, corregirlo en postproducción es bastante complicado. Entonces, como os decía, el filtro simplemente lo montamos sobre la lente, lo enroscamos en el elemento frontal si la lente lo dispone y si quiere colaborar conmigo ahora, aquí estamos. Y una vez montado, ya lo tenemos montado, montamos la lente sobre nuestra cámara o montamos el filtro después y a través del propio visor de la lente, sobre todo para cielos, a mí me gusta hacerlo sobre el propio visor o sobre la propia pantalla, simplemente girando vamos viendo el efecto y lo regulamos hasta el nivel que queramos. Repito, para cielos tener cuidado con los grandes angulares, puesto que podemos tener efectos no deseados, como os mostraré más adelante. Bien, un detalle importante a la hora de comprar nuestro filtro polarizador es el grosor del mismo. Como veis, este es aquí bastante grueso. Existen otros modelos como este, por ejemplo, más pequeñito de B+W, que es bastante más delgado si lo comparamos en cuanto a grosores, como podéis observar. Y esto es lo que se llama un modelo slim. Más que nada es por si lo montamos en un gran angular, sobre todo grandes angulares, que es donde se va a producir este efecto. Al ser muy gordo, lo que nos va a poder hacer, si lo ponemos por ejemplo en este 1740 de Canon en 17 milímetros, es que nos introduzca viñeteos no deseados o incluso que podamos llegar a ver el propio borde del filtro si ponemos varios filtros uno encima de otro. El problema de los slim, como por ejemplo este modelo concreto de B+W, es que no tiene la posibilidad de montar un segundo filtro sobre este. Aquí este filtro posee una rosca y podemos enroscar un segundo filtro, por ejemplo un ND. Otra posibilidad, entonces aquí los que añaden B+W es simplemente una tapa para poder solucionar ese problema. Otra posibilidad, por ejemplo, este de olla, que sí que incluye una rosca y tiene un filtro y tiene un perfil bastante delgado. Y ahora entramos un poco de detalle en cada uno de los ejemplos. El ejemplo más típico para el cual usamos el filtro polarizador es para hacer que nuestros cielos salgan más oscuros, que no salgan tan lavados como habitualmente salen. Y el efecto que va a tener el polarizador va a ser más fuerte si tenemos el sol a 90 grados. Como podéis ver, el sol me está dando directamente en la cara y la cámara la tengo apuntando a 90 grados con respecto al sol, con lo cual aquí el efecto de polarización va a ser más potente. En dirección al sol o en dirección opuesta al sol, es decir, 180 grados
o 0 grados con respecto al sol, el efecto va a ser prácticamente nulo, la influencia que tiene el filtro polarizador sobre el cielo a no tenerlo va a ser la misma y, como dije, 90 grados va a ser la mayor influencia. Como podéis ver aquí, tengo el filtro ya actualmente puesto, está sin polarizar nada y si lo giro un poco, ahí más o menos, veréis cómo es azul, es más oscuro. Las nubecillas esas blancas que hay detrás se empiezan a notar más y nuestra imagen mejora. Continuando con mi breve explicación sobre usos del filtro polarizador, ahora tenemos este caso que tenemos una zona de mar, tenemos agua y tenemos reflejos de la luz sobre el agua. Vemos que más o menos vemos las rocas de fondo, pero lo que queremos hacer es conseguirlas ver un poco más. Para ello, sencillamente si giramos un poco más el filtro polarizador y comparamos la imagen que teníamos antes con la que tenemos ahora, vemos que vemos mucho más el fondo, con lo cual, dependiendo del efecto que queramos usar en nuestra foto, usaremos o no el filtro polarizador para destacar más el fondo o, en caso de que queramos sacar un reflejo, a lo mejor lo que nos interesa es lo contrario, poner todo reflejado y hacer que el fondo se vea lo más mínimo posible. Esto suele funcionar también igual de bien tanto para ríos como para mar, como en esta ocasión. Este último ejemplo sobre el polarizador vamos a usarlo estos días que es lluvioso, estamos en el bosque haciendo fotografía o tenemos zonas que están mojadas, por ejemplo un río donde tenemos todas esas rocas mojadas y va a ser un efecto un pelín sutil, pero el polarizador nos va a quitar los reflejos, los brillos del agua en las hojas y nos va a ayudar a saturar un pelín más los colores, con lo cual vamos a conseguir una saturación un pelín mayor en nuestras imágenes que siempre le dan un toque bastante bonito y es un efecto bastante natural, no parece la típica saturación exagerada que hacemos cuando lo hacemos en Photoshop. Entonces, tenemos aquí la imagen, ahora mismo no está saturada, no está polarizada del todo y a partir de ahí más o menos, a ver, ahí más o menos ya sería cuando estaría más saturada. Fijaros que es un efecto bastante sutil. La diferencia entre, en este caso, en estas hojas tan pelín apagadillas, la diferencia sutil entre lo que es muy saturado y lo que es poco saturado. Tener en cuenta que en momentos como otoño, etcétera, si tenemos el bosque mojado con esos colores de otoño precioso, os recomiendo y os digo que con un polarizador vais a conseguir destacar muchísimo mejor las cosas. O sea que cuando veáis que estáis lloviendo, sacar el polarizador y ya veréis cómo esos verdes os saturan mucho más.